Cuando el comportamiento de mi esposo empezó a cambiar, pensé que me estaba engañando, pero la verdad era mucho más peligrosa. Podría habernos costado la vida a los dos. Nuestro matrimonio de 15 años nunca fue perfecto. El amor del principio, con el paso de los años, se transformó primero en cariño y respeto, y luego en una costumbre absoluta de compartir la vida. Pero nunca tuvimos peleas de esas en las que se azotan las puertas. A veces las separaciones no hacen ruido, llegan al final lenta y silenciosamente. El primer cambio que noté en él fue en su mirada. Dentro de la misma casa, sus ojos se detenían cada vez menos en mí. Cuando hablaba, me miraba a la cara, pero parecía enfocado en algún punto detrás de mí. A veces se quedaba sentado, perdido en el vacío. Lo siguiente que noté fue la prisa en sus conversaciones conmigo. Respondía corto y rápido, intentando esquivar cualquier intento de charla. Con el tiempo, sus caricias también se volvieron tan breves y apresuradas como sus palabras. Por las noches llegaba tarde a casa. La reunión se alargó, decía. Me quedé un rato con un amigo. Las frases eran conocidas. Algo se movió dentro de mí, esa sensación tan familiar que carcome por dentro a una mujer. Lo primero que pensé fue en otra mujer. Creí que me estaba engañando. Odié pensar eso, pero no encontraba otra palabra. Que se diera la vuelta en la cama, que no dejara el teléfono a la vista, llamada sin contestar cuando estaba a mi lado. Eran cosas pequeñas, pero cuando se acumulan, cuentan una gran historia. Una noche, cuando se quedó dormido, tomé su teléfono en silencio. Me temblaban las manos por los nervios, el corazón me latía en la garganta. Estaba haciendo algo de lo que me avergonzaría, y si me descubría, sería aún peor. Mensajes, registro de llamadas, galería de fotos, todo estaba limpio. Solo había algunas fotos de comidas de trabajo y fotos de documentos. Ni un nombre de mujer. Ni una sola foto. Ninguna señal. Aún así, eso no me tranquilizó. Al contrario, me llenó de un miedo más grande. Todo parecía haber sido borrado de forma consciente. Al día siguiente, al salir de casa, dijo: «Esta noche hay cena de trabajo, llegaré tarde». Las ideas que me rondaron la cabeza todo el día por fin se ordenaron y tomé una decisión. Cerca de la hora de salida fui hasta la puerta de su empresa. Salió, subió a su auto y yo lo seguí con el mío. Dejó el centro de la ciudad y entró en una calle que nadie suele elegir. Un café aislado, ventanas empañadas, un cartel desgastado. Dejé el auto lejos, en la esquina. Al principio no entré. Miré desde afuera. En la mesa había 2 hombres, del tipo que no conocía, pero tampoco quería conocer. Me senté en una mesa fuera del café, en un lugar donde ellos no podían verme, pero yo sí podía escuchar algo. Había carpetas y muchos papeles sobre la mesa. Mi esposo movía la pierna con nerviosismo y evitaba mirarlos a los ojos. Firmó un papel. Uno de los hombres se inclinó hacia la mesa. «El pago se retrasó», lo escuché decir. «Esta semana», respondió mi esposo. «Esta semana es la última», dijo el hombre. En ese momento entendí que no se trataba de una infidelidad, sino de que mi esposo se había metido en algo mucho más grande. Me fui de ahí rápido y regresé a casa. Actué como si nada hubiera pasado. Cuando llegó se veía agotado. Tenía ojeras marcadas. «¿Todo bien?», le pregunté. «Me duele un poco la cabeza», dijo. Sabía que mentía, pero aún no sabía qué estaba escondiendo. Al día siguiente, cuando salió de casa, entré a su estudio. No solía entrar ahí sin necesidad, pero ese día buscaba una prueba, una señal. Carpetas, facturas, documentos viejos. Revisé armarios y cajones. En el fondo había un cajón con llave. Busqué la llave y la encontré encajada bajo el escritorio, en un rincón. Abrí el cajón y saqué las carpetas. En ese instante, el rumbo de mi vida cambió. Los documentos eran deudas de juego y pagarés. Cantidades enormes que no habían sido pagadas. Todos llevaban la firma de mi esposo. Y no era una deuda que pudiera cerrarse y olvidarse fácilmente. Todo mi cuerpo se heló. ¿Cómo se había metido en un pozo así? ¿Cómo había podido actuar con tanta irresponsabilidad? Volví a guardar los documentos en el cajón, puse la llave en su lugar y salí de la habitación. No me habían engañado,
pero aún así era una traición, y era el comienzo de acontecimientos que cambiarían nuestra vida. Creo que así se siente descubrir que el hombre que amas tiene una vida que te ocultó. Lo primero que sentí no fue enojo, tampoco decepción. Fue más bien esa sensación de haber llegado tarde, de haber notado demasiado tarde un peligro. Cuando llegó a casa esa noche, lo miré a la cara. Era el mismo hombre, la misma voz, las mismas manos, pero ahora había algo que yo sabía, y ese conocimiento minaba cada palabra entre nosotros. ¿Estás cansado?, le pregunté. Un poco, dijo. Últimamente todo se me viene encima. Todo. Qué palabra tan inocente. Esa noche no pude dormir. Escuché su respiración a mi lado. ¿Cómo podía dormir tan profundamente? Yo acababa de descubrir la mayor verdad de mi vida. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? Al día siguiente tocaron la puerta. Cuando abrí, había 2 hombres frente a mí, los del café, las mismas caras, las mismas miradas frías. ¿Está su esposo?, preguntó uno. No, respondí. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Transmítale nuestro mensaje, dijo. Se le acabó el tiempo. Cuando cerré la puerta, me temblaban las piernas. Esto ya no era solo asunto suyo. Se había metido en esta casa, en nuestro matrimonio, en mi vida. En la cena lo observé. Comía sin ganas. Tenía el rostro serio. En un momento no aguanté más. ¿Pasa algo?, le pregunté. Levantó la cabeza. Sus ojos se veían agotados. No, dijo. Solo trabajo. Trabajo. Otra mentira. Ya sabía que no era solo trabajo. Nunca escucharía la verdad de su boca, porque no tenía intención de decirla. Seguí vigilándolo. Escuché a escondidas sus llamadas silenciosas. Una noche llegó a casa con un pequeño corte y un moretón en la mejilla. ¿Qué te pasó en la cara?, le pregunté. Me tropecé y caí de frente, dijo, pero en sus ojos había un miedo y un pánico enormes. Era evidente que no había sido una caída. Esa deuda había empezado a amenazar nuestra vida. Un día en que él no estaba en casa, entré de nuevo a su oficina. Saqué los documentos del cajón con llave. Fotografié fechas de pago, a quién le debía el dinero, todo. Cuando busqué en internet uno de los nombres que aparecía, encontré muchos titulares. Apuestas ilegales, lavado de dinero, amenazas. Había sido detenido, pero liberado por falta de pruebas. Esa gente no solo quería dinero, querían controlar a las personas. Esa noche, cuando mi esposo llegó a casa, lo miré y pensé por primera vez, ¿todavía lo amo o solo estoy defendiendo los años que compartimos? Al acostarnos, le di la espalda. Un plan empezó a tomar forma dentro de mí, porque si seguía siendo pasiva, el final de esta historia lo escribirían otros. Y yo no pensaba permitir que mi vida terminara en manos ajenas. Antes del amanecer, me levanté en silencio. Me puse un saco y entré al estudio. Ya no dudaba. El miedo había sido reemplazado por una claridad fría. Abrí de nuevo las carpetas. La deuda era enorme. Pero lo que más me llamó la atención fue una pequeña nota al final del archivo. Si no se realiza el pago, se activarán alternativas. No hacía falta ser experta para entender a qué se referían. Mi esposo jamás podría pagar esa deuda. Y esas personas no pensaban esperar. Por la tarde volvieron a tocar la puerta. Cuando abrí, uno de los hombres sonrió. El otro miró hacia adentro. No pidieron permiso para entrar. No logramos contactar a su esposo, dijo uno. Está muy ocupado, respondí. Entendemos, dijo, pero esto ya también es asunto suyo. Mientras hablaba, sus ojos recorrían la casa. Las fotos, los objetos. Luego me miró de arriba abajo, como si buscara algo que pudiera tener un precio. No queremos agrandar el problema, pero el tiempo se acabó, dijo el otro. Llegó la hora de pagar. Cuando cerré la puerta, me temblaban las manos, pero dentro de mí había una calma extraña. Esa noche dejé la carpeta sobre la mesa. No pudo escapar. Se puso pálido. Lo sé, dije. Se quedó en silencio. ¿Desde cuándo juegas?, le pregunté. No hace tanto. Al principio era pequeño, dijo. Luego se salió de control. ¿Por qué no me lo dijiste? Tenía miedo de perder, respondió. No miedo de perderme a mí, sino de perder el control que tenías sobre mí.
Entonces se echó a llorar. Por primera vez lo vi realmente derrumbado, pero dentro de mí ya no quedaba un lugar para abrazarlo. Se acabó, dijo. No hay salida. No iba a dejar mi vida en manos de otros. Si no había salida, cambiaría de rumbo. Al día siguiente fui al banco. Retiré una cantidad discreta de una herencia familiar que no había tocado en años. No le dije a nadie, ni siquiera a él. Yo contacté a los hombres. Nos encontramos en un estacionamiento aislado. Los miré fijamente y les entregué el sobre. No alcanzaba para toda la deuda, pero cubría una gran parte. No es suficiente, dijo uno. No tiene que serlo, respondí. Esto es por el silencio. Se miraron entre ellos. Y tengo una condición, dije. A partir de ahora no hablarán con él, hablarán conmigo. Vi que me subestimaron, pero aceptaron, porque el dinero siempre habla primero. Cuando regresé a casa, mi esposo no sabía nada. Pasaron los días. Los hombres no volvieron. Las llamadas cesaron. Él se relajó. Yo, en cambio, me preparaba. Finalmente le conté todo. El dinero, el trato, cómo lo había pagado. ¿Cómo pudiste hacer eso?, dijo. Tú no pudiste, yo sí, respondí. Pero hasta aquí llegó todo. No lo hice por ti, lo hice por mi propia vida. Un silencio largo se instaló entre nosotros. Se quedó sentado, con la cabeza entre las manos. Pagué esa deuda para que, al no poder sacarle dinero a él, no vinieran tras de mí. Lo salvé a él y me salvé a mí, pero no nos salvé a nosotros. Nuestro matrimonio había llegado a su fin. En una semana dejé la casa, dejé la demanda de divorcio sobre la mesa. Los hombres cumplieron su palabra, no volvieron a molestar. Un mes después pagué el resto de la deuda. Quedó completamente saldada. Mientras tanto, construí una nueva vida en otra ciudad. Me mudé a una casa nueva. Incluso conseguí trabajo. Pasaron los meses y logré poner mi vida en orden otra vez. Mucho tiempo después supe de él. Había vuelto a jugar y a endeudarse. Esta vez yo no estaba detrás. No había nadie que lo salvara. Supe que perdió el trabajo y vendió la casa. Intentó huir. Pero hay deudas que te siguen, no se terminan al cambiar de ciudad. El dinero ganado en la mesa deja huellas. El perdido, cuentas. Una noche lo encontraron en un depósito. En los registros oficiales figuró como ajuste de cuentas. La noticia era corta, sin detalles, fría. Cuando la leí no pude llorar, pero me dolió profundamente. La pérdida de alguien a quien amaste y valoraste te afecta, sea cual sea el final. Yo a ese hombre lo había perdido meses atrás. Ahora se había ido de este mundo. Yo me salvé. Me fui en silencio, pagué el precio, sobreviví. Él volvió a sentarse en la misma mesa. Y esta vez no pudo levantarse. Después lo pensé. Cuando lo salvé la primera vez, en realidad no le di una oportunidad, solo le di tiempo. Para alguien que no quiere cambiar, la salvación solo aplaza el final, no lo transforma.